Estamos aquí delante de todos y cada uno de los que están observando este prestigioso programa por su ministerio Vida TV. Y asimismo expresamos desde el ministerio en lo más hondo de nuestro corazón para exteriorizarle a usted a través de Tiempo de Paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En este momento disfrutamos de la enseñanza de la palabra del Señor. Tenemos como tema para este momento emociones atendidas por Dios. Emociones atendidas por Dios. ¿Sabía usted que el ser humano es un ser emotivo? No actuamos sino es por motivación. Ánimo, lo contrario al ánimo y a la motivación es estar enguayabados. Es una palabra tan vieja casi como hace 50 años atrás. Cuando una persona se encontraba enguayabada significaba que estaba desanimada, que no tenía motivación, pero las palabras han ido cambiando en el léxico de los tiempos presentes e incluso los diccionarios de la Real Academia Española ya han hecho revisiones y han dado como sinónimos este tipo de palabras para expresar de ser personas enguayabadas a ser personas motivadas con ánimo en el marco de continuar adelante. Por eso somos seres emotivos. Por eso Dios en su palabra nos anima, nos motiva, nos fortalece y encontramos en la Biblia de pasta a pasta que siempre Dios está totalmente presente y está al tanto de nuestras emociones. ¿Cómo te encuentras emocionalmente hablando? Hay 4 tipos de emociones que generan la globalidad del ser humano. Número 1, emociones que tienen que ver con frustraciones en relación al pasado, en relación al presente y en relación al futuro. Número 2, la parte psicológica. Cuando una persona está bien psicológicamente, significa que su emotividad en el ánimo está bien centrada para ser un ser pensante. Número 3, la parte física. Si la persona está enferma, pues tiene un atenuante que refleja en el rostro no esa continuidad de motivación y de ánimo, sino que expresa que está enfermo. Y número 4, la parte espiritual. Pero la parte espiritual es la que nos hace sombra a través de estas primeras 3 emociones que acabo de expresar. A la luz de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El hombre en contraposición de Dios, pero Dios siempre ahí para exaltar al hombre. En otras palabras, Dios siempre le levanta, Dios siempre le da cobertura, fortaleza. Es más, David dice en el Salmo 3:3 que Dios es el que levanta nuestra cabeza, nos da seguridad, nos da escudo, nos da alrededor una cobertura de bendición y nos da protección. Eso significa que la palabra de Dios sigue siendo viva a través de los tiempos, de las generaciones. Generación va y generación viene. Emociones atendidas por Dios. La palabra del Señor nos dice a nosotros que esas emociones son totalmente dependientes de nuestra decisión. Si nosotros decidimos buscar de Dios, desde luego Él está siempre allí a la orden para con nosotros. No obstante, nos dice la palabra de Dios en Proverbios, el capítulo 29, el versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado.
Si nosotros confiamos en el hombre, como dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, pero dice la palabra más adelante en el versículo 7 hasta el versículo 10, bendito el hombre que confía en Jehová. Siempre le irá bien porque será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Qué hermoso es depender de Dios, tener nuestra confianza en Dios, expresarle a Dios nuestros desaciertos, decirle a Dios nuestras luchas, independientemente de que usted piense que sus luchas, y a lo mejor sí, así lo son como una falta de respeto para el Señor. No, la Biblia dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Cuando se habla del temor, pues un sinónimo es el miedo. Pero hay temor a Dios que es diferente al miedo. Mucha gente le tiene a Dios es miedo, pero la Biblia habla de tenerle temor. Temor a Dios es respeto, es admiración. Pero miedo a Dios es pensar que cuando nos equivocamos, Dios nos va a caer encima con un mazo, como nos decían antes. Si te portas mal, Dios te va a castigar. No, la palabra del Señor no lo enseña así. Es más, al Señor Jesús le dijeron un día, maestro bueno, Lucas capítulo 18, versículos 19 y 20. ¿Y sabe qué respondió Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno es Dios, oh bueno es Dios, alabamos y glorificamos el nombre del Señor por la bondad de Dios que en su amor y en su misericordia se ha plasmado en este mundo a través del canal perfecto que es nuestro Señor Jesucristo en la inspiración del Espíritu de Dios para la honra y la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar, dice la palabra de Dios que hubo un siervo del Señor entre muchos siervos que perdieron la motivación. Porque es que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Por eso vuelvo a decir, los seres humanos somos personas que avanzamos por motivación. Y este hombre se llamó y se llama, según las Sagradas Escrituras, el profeta Elías. Cuando usted y yo escudriñamos la palabra de Dios en Primero de Reyes, el capítulo 19, los versículos 1 hasta el versículo 7, en primer lugar encontramos que Elías recibió un mensaje de muerte. Oiga, un mensaje de muerte. Eso significa que estaba amenazado. El versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. Y la amenaza de Jezabel en relación al profeta Elías es porque Elías tenía un antecedente y la palabra del Señor nos lo contextualiza en el versículo 36 al 40 de Primero de Reyes capítulo 18. ¿Sabe qué pasó allí? Permítame contárselo. Dice la palabra de Dios que Elías arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Le puso piedras, le echó agua con cántaros, le metió leña y puso el becerro sobre esta leña e hizo un altar y dijo a Dios en oración, ya está listo Dios, el altar, responda. Y al momento Dios respondió con fuego y lamió todo. Y todo el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Y sabe qué dijo Elías? Prended a los profetas de Baal y de Acera, y los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló a todos. Eso hizo que la mujer de este hombre llamado el rey Acab amenazara a Elías, y él se asustó por ese
mensaje de muerte, esa amenaza de muerte. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles donde, número uno, incluso la iglesia ha abandonado el altar de Dios. Número dos, la iglesia se ha ido tras ídolos de acera que corresponden a otros dioses. El Dios de la lógica, el Dios de la filosofía, de la teología, el Dios de la política. Y no es que la política sea mala, pero hay muchos politiqueros que sí lo son y han ensuciado a la luz de la historia lo que es el contexto de una política sana. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios como lo hacía Elías. Sin embargo, él tuvo miedo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son las amenazas que están viniendo a su corazón? Pues es natural desde el punto de vista humano que nos asustemos. A veces el miedo trae como resultado, desde el punto de vista positivo, depender de Dios. Pero cuando no dependemos de Dios y nos asustamos, entonces nos achicamos y no queremos avanzar en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor lo que hizo Elías en segundo lugar. Noten lo que Elías hizo y cómo él reacciona en el versículo 3. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Dios, quíteme la vida, pues no soy mejor que mis padres. Asombra espiritualmente hablando en tu corazón para seguir adelante en el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. Hacemos esta reflexión a través del ministerio Vida TV, en el marco de este su ministerio Tiempo de Paz, con este su servidor, el pastor Luis Sandoval. El Señor me los bendiga a todos.